Si yo te preguntase a vos hoy, ¿cuál es el factor más importante para que puedas conocer a Dios, para que puedas tener un encuentro hoy con Dios? ¿Qué me dirías? Y aún así, si yo te preguntase, aunque reconociendo que hay muchas cosas que se tienen que dar para alcanzar todo lo que Dios quiere, si yo te preguntase de todas esas cosas, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es el aspecto más vital que no puede faltar y el indispensable para que vos puedas alcanzar todas las promesas espirituales que Dios tiene para tu vida? ¿En qué cosa pensás? Muy bien, tiene relación. Excelente. Pero hoy quiero que meditemos juntos en lo más importante que en todo momento a lo que nos tenemos que aferrar para que podamos vivir en comunión con Dios, para que podamos encontrar la presencia de Dios día a día y para que podamos entender y ver y alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Sin lugar a dudas son muchísimas de las cosas, pero hay una que es la más importante de todos. Hoy vamos a hablar de la sangre de Jesucristo. Oh, qué precioso que es este tema. La Biblia una y otra vez habla de la sangre de Jesús y de las cosas que la sangre de Jesús puede conseguir para vos y de las cosas que cuando ponemos fe, como dijo alguien recién, en la sangre de Jesús podemos alcanzar el reino de los cielos. ¿Venís hasta acá conmigo? Hoy vamos a hablar de esto. Esta es la llave principal para entrar en la presencia de Dios. Esta es la puerta que nos abre todo lo que el reino de los cielos tiene para nosotros. Y la Biblia en esto es profundamente clara. Nos explica Dios una y otra vez que hay, dice un versículo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo. Es decir, que otra posibilidad no hay. Qué impactante es esto. Volvamos un poquito al pasado. Dios creó al hombre en comunión con él. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué pasó? El hombre se apartó de Dios. Decidió vivir toda su vida por su propia cuenta sin tener en cuenta a Dios. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? El pecado. Pecar es cuando uno decide vivir la vida independientemente de Dios. Y ahí implica un montón de acciones, robar, mentir, lo que sea, pero en definitiva es el deseo de vivir lejos de Dios. ¿Qué pasó? Cuando el hombre se alejó de Dios, la única posibilidad, lo único que podía salvar al hombre de esa situación es la obra misma de Dios, es decir, el sacrificio de Jesús, es decir, la sangre de Jesucristo. Lo único que puede acercar al hombre, al ser humano, lo único que nos puede acercar a vos y a mí, a todas las personas en el mundo, a la presencia de Dios, es lo que Jesús hizo en la cruz. Es la obra salvadora de Jesús, es decir, el derramamiento de su sangre. Qué impactante que es esto. Es decir, que el hombre que no conoció a Dios, si por todas sus fuerzas tratase de encontrar con Dios y fuese sincero, pero aún así no lo hace por medio de la sangre y de la cruz de Cristo, no podría acercarse a Dios. Mirá qué impactante es esto. Si yo hoy tratase de ser la mejor persona en el mundo y tratase de nunca mentir y de ayudar a todo el mundo y tratase de hacer las oraciones más lindas que puedan salir de la boca de alguien que confiesa a Dios, pero aún así no lo hago por medio de la sangre y la cruz de Cristo, no podría acercarme a Dios. ¡Qué impactante! ¿Venís hasta acá conmigo? Es decir, que la única posibilidad para acercarse a Dios y a todo lo que uno tiene y para alcanzarlo en primer lugar y ser salvo, pero también para seguir construyendo la fe y relacionándose con Dios, es por medio de la sangre y de la cruz de Cristo. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, es decir, si no es por medio de Jesús. Mirá qué impactante que es esto. Es por eso que aún otras religiones, por más que uno sea sincero, si no es por medio de Jesús y de la sangre derramada de Jesús en la cruz, nadie puede acercarse a Dios. Obviamente, cuando uno es sincero y está buscando de Dios de verdad, aunque no sea por la sangre de Jesús, Dios siempre va a hacer lo imposible para que vos entiendas que el único camino es Jesús. ¿Me seguís? Dios se te va a aparecer, te va a ir un cristiano a predicarte la palabra de Jesús, pero sí la única posibilidad de alcanzar todo lo que Dios
todo lo que Dios quiere para vos es por medio de la cruz y de la sangre de Jesús. Es por eso que un apóstol, el que vamos a leer algunos versículos hoy, Juan, cuando escribe sus epístolas, en Primera de Juan hay un versículo que nos dice que todo espíritu o profeta que no proclama a Jesús no es de Dios. ¿Me seguís? O sea que podemos venir y hablar lo más lindo de Dios, todo está perfecto. Pero si en medio de esas ideas de Dios no mencionamos a Jesús como el factor más importante para acercarse a Dios, vos y yo no nos podemos acercar 1 centímetro a Dios. Porque el único camino a Dios es lo que Jesús hizo. Y la única posibilidad, el único mediador, como dijimos recién, que dice en Romanos 10:10, el único mediador es, 2 Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y a eso Dios le llama la sangre o la cruz. Muy bien, ¿venís hasta acá conmigo? Por eso que hay un montón de versículos de la palabra de Dios que nos habla de la sangre de Jesús y de los beneficios y de las cosas que solamente la sangre de Jesús puede conseguir para vos, que ya consiguió para vos, mejor dicho, pero solamente reconociendo eso, que es por la sangre de Jesús, podemos acceder a esos beneficios. Ahora, cuando la Biblia dice, se refiere a la sangre de Jesús, o cuando la Biblia habla de la cruz de Cristo, ¿a qué se refiere? Pensemos juntos. ¿Se refiere literalmente al líquido de la sangre? ¿Se refiere literalmente a la madera a la que Jesús fue crucificado? No, es una referencia. Es una referencia a la obra de que Jesús murió y resucitó para nosotros. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, cuando dice la sangre de Jesús nos limpia, o por la sangre de Jesús podemos entrar al lugar santísimo, que dice en Hebreos, a la presencia de Dios se refiere no al líquido derramado literal de la sangre de Jesús, que obviamente fue derramado. Se refiere al conjunto de todo lo que Jesús hizo en la cruz entre morir y resucitar. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces no nos estamos refiriendo a un líquido mágico por el cual somos santificados o lo que sea. Nos estamos refiriendo a la obra de Jesús en la cruz, con esa referencia de la sangre de Jesús. Es por eso que en la Biblia, cuando menciona la sangre de Jesús, para un judío escuchar la sangre de un sacrificio se refería al sacrificio en sí y no al líquido. Muy bien. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, cuando la Biblia habla de la cruz de Cristo o de la sangre de Jesús, se refiere al conjunto de todo lo que Jesús hizo al morir y resucitar en la cruz. Porque esa era la única posibilidad en que la humanidad, vos y yo, cuando estábamos apartados de Dios, nos podamos acercar. No había otra posibilidad. En nuestro pecado, en nuestra libre decisión de vivir lejos de Dios, quedamos 100% apartados de Dios. Y no nos podíamos acercar ni un solo por ciento con nuestros propios medios y con nuestras propias fuerzas, a no ser porque Jesús mismo tomó el lugar en la cruz, llevó el castigo de nuestro pecado y resucitó para darnos vidas. Es decir, que todo lo que viene de Dios viene por lo que Jesús hizo en la cruz. Es decir, yo puedo hacer la mejor oración, puedo predicar el mejor sermón, pero nada de eso me sirve para alcanzar lo que Dios tiene para mi vida o para tu vida. Lo único que nos sirve para alcanzar lo que Dios tiene para tu vida y a Dios mismo es poner la fe en la cruz de Cristo, es poner la fe en la sangre de Jesús. Entonces, reflexionando en esto, lo primero que la sangre de Jesús nos da es que nos limpia de nuestros pecados. La sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. Y eso dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mirá qué impactante. Si no, nos sirve este versículo a diario a cada uno de nosotros. Dice, pero si vivimos en la luz como Él está en la luz, yo leo en NBI, tenemos comunión unos con otros. Y mirá, y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Mirá qué impactante. La sangre de Jesús nos limpia, nos perdona de todo pecado. Dice que la sangre de Jesús nos limpia de los pecados más leves y no de los más profundos. Dice la sangre de Jesús nos limpia de algunos pecados y no de otros. No, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado siempre y cuando hay arrepentimiento y uno pone fe en que por la vida de Jesús, por la sangre de Jesús derramada en la cruz, uno es limpio de todo pecado. Qué impactante es esto. Es por eso que
el sacrificio de Dios es tan perfecto que Él tiene el poder y la capacidad para perdonar a cualquier persona haya hecho lo que haya hecho. Mataste a alguien, Dios te puede perdonar. Y si cometiste un pecado que al juicio humano es menor, Dios te perdona de la misma manera. Qué impactante. No hay persona, no hay vida, no hay pecado que hayas cometido, no hay falla que vos y yo podamos cometer del que Dios no nos pueda limpiar completamente. Aun cuando a uno le pesa después de haber conocido a Dios, que nos seguimos equivocando fulero en la mayoría de las veces, aún eso Dios lo limpia y lo perdona completamente. Porque la sangre de Jesús nos limpia ¿de qué? De todos los pecados. Es más, desde el día en que vos y yo aceptamos a Jesucristo, en el día en que lo invitamos a Jesús para recibirlo como Salvador, Él te declara limpio por toda la eternidad. Ya no ven pecado en vos. ¿Vamos a pecar a diario? Sí. ¿Y tenemos que pedir perdón por esos pecados a diario? Sí. Y la sangre de Jesús nos limpia ahí también. Pero delante de los ojos de Dios, por la sangre que fue derramada en la cruz, vos ya fuiste declarado santo, fuiste declarado justo y fuiste declarado limpio. Amén. Ahora, mañana seguramente peques. Y es ahí cuando vos tenés que decir, la sangre de Jesús derramada en la cruz me limpia de todos los pecados. Entonces, cuando uno pecó, puede orar 3 horas si quiere, pero de nada te sirve eso para ser limpiado nuevamente. Lo único que te sirve para ser limpiado nuevamente es decir, Jesús, por tu sangre soy limpio. Y en ese momento, Dios ya no ve más de vuelta pecado en vos. ¿Me seguís? Es decir, que cuando uno por su propia fuerza intenta alcanzar la limpieza de los pecados o el perdón de Dios, no lo consigue. Si vos tratás de ser mejor persona de prepo para conseguir el perdón de Dios, no lo vas a conseguir. Y si tratás de venir todos los días puntual a la iglesia como para querer alegrar a Dios, que de verdad a Dios le gusta eso, pero si queriendo hacer eso buscas el perdón de pecado, no lo vas a conseguir. La única posibilidad de acceder al perdón de pecado es por la sangre de Jesús derramada en la cruz. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, la vida del cristiano en este aspecto al que Dios nos limpia de todo pecado, consiste en que instantáneamente que pecamos, tenemos la capacidad para darnos cuenta de ese pecado, de pedir perdón por ese pecado y también en la medida de lo posible de tratar de restituir los daños de ese pecado. ¿Me seguís? La Biblia dice que vos y yo vamos a pecar y ese pecado siempre de alguna u otra manera afecta a la relación con Dios, porque Dios es un Dios santo. Pero ¿qué pasa? Como la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, la vida constante, normal del cristiano consiste en decir, en esta me equivoqué, Señor, perdóname. Y en el momento en el que decís eso, Jesús, perdóname, sos limpio. Pero la vida del cristiano consiste en constantemente estar reconociendo sus propios pecados e ir a la cruz de Cristo, a la sangre de Jesús instantáneamente. ¿Cuántas veces no nos sentimos perdonados y tratamos de empezar a cambiar nuestra conducta, pero no como consecuencia de la madurez, sino como consecuencia de que no me siento perdonado? ¿Te pasó? A mí me pasó un montón de veces. Que, por ejemplo, fallaba en algo, a Dios en algo que ya le había dicho que no le iba a fallar nunca, volvía a fallar en eso y después trataba esa semana de orar más, de comportarme mejor, porque yo no me sentía perdonado. Pero ¿qué pasa? Nada de eso es efectivo para ser limpiado completamente por Dios. Lo único que uno tiene que hacer, como dijimos, es tener fe en que Dios te limpia de todo pecado. Ahora, ¿pecaste? ¿Pediste perdón a Dios? Dios te limpió completamente. Pero ahora, generalmente, después hay que trabajar con eso. ¿Por qué? Porque generalmente cuando pecamos, no todos los pecados obviamente, pero hay veces que cuando pecamos lastimamos a otro. ¿Me seguís? Por ejemplo, si le debes plata a alguien y le pedís perdón a Dios, ¿Dios te limpia completamente? Amén, decimos que sí. ¿Dios te exime de pagar la deuda? Amén, dice uno. No, cuando el pecado de uno provoca el daño, tiene que restituirlo. Si hubo arrepentimiento de verdad y Dios te limpió de verdad, vos vas a ser movido naturalmente a tratar de restituir los efectos o el daño de ese pecado que hiciste. ¿Me seguís? Discutiste con tu mujer y se te escapó una palabra y la atacaste y le dijiste, no, porque
Todas las mujeres son iguales, ¿te quejaste? ¿Viste? Cuando los hombres nos enojamos hablamos pavada. Y bueno, las mujeres también, a todos nos pasa. No hay personas que no le pasa. Bueno, ¿qué pasa? Después cuando discutiste y tuviste esa palabra de agresión, claro, viene el Espíritu Santo, te dice, mirá, hijo, hija, estuviste mal en esto, ahí pecaste. Y claro, uno tiene que pedir perdón a Dios. Y decir, Señor, por tu sangre soy limpio. Está perfecto. Y desde ese momento para Dios sos limpio. Pero si un arrepentimiento verdadero y una limpieza de verdad, siempre uno va a ser movido a restituir los efectos del pecado. Entonces, en la medida de lo posible, le vas a decir, amor, esposa, esposo, disculpa, estuve mal en eso. Voy a intentar de no volverlo a hacer. ¿Ok? Porque uno tiene que tratar de restituirlo del pecado. Si es que en verdad fue perdonado. Ahora, ¿qué pasa? Si yo intentase tratar mejor a mi esposa para, como efecto de eso, ser perdonado por Dios, no funciona. Lo único que limpia los pecados es la sangre de Jesucristo. Entonces lo único que nos limpia de todos nuestros pecados y nos hace aptos para estar delante de Dios todo el tiempo es constantemente poner fe en la sangre de Jesús. ¿Y qué es la sangre de Jesús? ¿Un detergente mágico que te saca la grasa del cuerpo? No, cuando decimos la sangre de Jesús, hacemos referencia a la obra completa de Jesús en la cruz. El segundo beneficio que solamente podemos conseguir en la sangre de Jesús y no podemos conseguir de otra forma, es el siguiente, que en la sangre de Jesucristo somos libres de las tinieblas. Ahí está, la sangre de Jesús nos libera de las tinieblas. Y quiero que vayamos por favor a un versículo. Ya me olvidé. Primera de Juan, seguimos quedando en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Mirá qué impactante este versículo. Dice, el que practica el pecado desde el principio es el diablo, porque él estuvo pecando siempre. Pero el Hijo de Dios fue enviado precisamente para esto, para destruir las obras del diablo. Mirá qué impactante. Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Sabías vos eso? Una vez también en otro pasaje en Hechos está uno de los apóstoles predicando, Pedro, y dice, ustedes, le dice a los que lo están escuchando, ustedes saben cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo mientras vivió acá en la tierra y predicaba, y cómo éste anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque la tarea de Jesús, uno de los trabajos principales de Jesús que más le gusta hacer, es romper las cadenas de tinieblas, es sanar a los que están oprimidos por el diablo, es liberar a los que son oprimidos por las tinieblas. Qué impactante que es esto. Me gustaría a mí no hablar nada de que el diablo existe y de que hay un mundo de las tinieblas, sí me gustaría, pero la Biblia enseña de que hay un diablo, hay un conjunto de tinieblas que son los demonios y que esos actúan en el mundo para alejarnos de Dios. Y no solamente para alejarnos de Dios, sino en la medida de lo posible, en la medida en que uno abre puertas y le da acceso a esas influencias, robarte, matar y destruir. Y esto lo dijo claramente Jesús. Dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Qué impactante que es esto. Por eso, en el momento en el que uno recibió a Jesucristo, fue liberado de las tinieblas. Amén. En el momento en el que uno, cuando no conocía a Dios, aunque no lo sabía, estaba de una u otra manera más o menos influenciado y gobernado por este mundo de las tinieblas, por este mundo de los demonios. Capaz que uno ni tenía conciencia del diablo, pero la Biblia nos enseña que cuando uno todavía no recibió a Jesús en su corazón y para ser salvo, enseña que está bajo la influencia del enemigo. Ahora, ¿qué pasa? En el momento en el que oraste por primera vez, y le dijiste, Señor, perdona mis pecados, salvame, quiero tener vida eterna con vos en el cielo. En ese momento vos fuiste liberado de toda la opresión y de todas las cadenas, o de casi todas de las cadenas de las tinieblas. Pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, como enseña la palabra de Dios. Ahora, es por eso que el creyente no puede estar
poseído por un demonio. ¿Sabías eso? Si vos tenés a Jesús en tu corazón, no podés estar poseído por un demonio. No puede habitar y reinar el reino de las tinieblas porque Jesús está en tu corazón. ¿Y qué impactante es esto? En el momento en el que recibiste a Jesús, por la sangre de Jesucristo, fuiste liberado del reino de las tinieblas. Generalmente de casi todo, pero ahora ¿qué pasa? Hay algunas veces que uno, luego de haber sido cristiano, en su vida pasada abrió puertas, hizo cosas que directamente invitaban al reino de las tinieblas a responder, a actuar en la vida de uno. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si aún no lo hiciste, uno tiene que decir: Señor, perdóname de esto que hice, liberame de todas las ataduras o cadenas que pudieron haber quedado, pero por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Y en ese momento sos liberado completamente de eso, si es que quedaron ataduras. Estas son excepciones, porque generalmente cuando uno viene a Cristo ya se arrepiente de todos los pecados y listo, ya está. En ese caso no. Pero hay veces que uno pidió perdón y le pidió al Señor que lo salve y está bien, pero hay veces que... Hay algunas veces excepciones que uno se tiene que tomar ese trabajo. Pero en el momento en el que uno pone la fe en la sangre de Jesús, que Dios te libera de todas esas ataduras y de todas esas cadenas, sos liberado para siempre. ¿Ok? Venís hasta acá conmigo porque el trabajo de Jesús, por medio de su sangre, por medio de lo que Él hizo en la cruz, es destruir las obras del diablo, como dijimos. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Vos, cristiano, que tenés a Jesucristo y todo el poder y todo el amor de Jesús dentro de tu corazón, no podés ser poseído por un demonio, como dijimos. Pero el diablo te va a atacar y te va a buscar destruir y robar todo lo que pueda. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer tentándote y lo va a hacer en la medida de lo posible solamente cuando Dios lo permite, oprimiéndote por afuera. Hay veces que Dios lo permite. ¿Por qué? Porque es Dios y Él hace como Él quiere porque Él es soberano. Pero hay veces que Dios permite que el cristiano sea oprimido por las tinieblas. Y eso Dios lo permite para bien. Dios no va a permitir que seas oprimido más de lo que puedes soportar. Las opresiones que Dios permite siempre es para desarrollarnos a crecer en fe. ¿Me seguís? Esto le pasó a Pablo. A Pablo Dios permitió que venga y un demonio lo toque. Y Pablo le dijo: Señor, saname de esto. Y Dios, que le dijo: no te voy a sanar porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mirá qué impactante. Pero son excepciones. Ahora, el diablo, la forma principal en la que el diablo va a atacar y va a buscar que vos te alejes de Dios es atacando tu mente. ¿Me seguís? Él ya no puede poseerte, él ya no puede atarte porque vos ya confesaste y recibiste a Jesús como Salvador y lo tenés a Jesús dentro de tu corazón. Pero lo que el diablo va a hacer es va a atacar tu mente y va a tratar con todas sus fuerzas de que creas en cosas que no vienen de Dios. ¿Me seguís? Que tengas ideas que son contrarias a las que Dios tiene para tu vida. Y generalmente el diablo trabaja mucho esas ideas que quiere sembrar en tu corazón y en el corazón de todos con cosas que dicen o hacen otras personas. Y generalmente inconversos. ¿Me seguís? Entonces, ¿cómo el diablo ataca la mente? Por ejemplo, hay veces que en nuestra niñez o en periodos que nos sentíamos vulnerables o que más necesitábamos, alguien declaró una palabra sobre uno mismo. Entonces te dijo: vos sos un feo, vos sos un inútil, vos sos un burro, vos no vas a lograr nada en la vida. Por ejemplo. ¿Y qué pasa? Uno a veces lo crea eso. Y el diablo trabaja con eso, con esa idea que no viene de Dios, pero que es campo abierto para que el diablo te haga creer algo que no viene de Dios. ¿Me seguís hasta acá? Pero ¿cómo se rompen esas creencias que no vienen de Dios? Con la sangre de Jesús. Entonces yo podría tratar de pelearme con el diablo y agarrarme con guante de boxeo mano a mano con el diablo, pero de eso no sirve. Lo único que sirve para derribar las creencias que el diablo pone en nuestra mente es confesar la sangre de Jesús y todos los beneficios de la sangre de Jesús derramada en la cruz aún sobre nuestra mente. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir: Señor, si aún me he creído mentiras del diablo y no me di cuenta que no venían de vos, por tu sangre, Jesucristo, derramada en la cruz, y por tu sacrificio soy libre de esa mentira. Y Dios te va a empezar a revelar cuáles son esas ideas, esas falsas creencias que no vienen de Él. Es así como uno se libera de las ataduras del diablo. Pero la única posibilidad es
tener fe en la sangre de Jesús. ¿Me seguís? Entonces yo puedo reprender todo lo que puede, con las palabras que me salgan. Puedo recitar todos los versículos de memoria y está bien eso, no digo que está mal. Pero la única posibilidad de tener victoria sobre las tinieblas es poniendo la fe en la sangre de Jesucristo, que solamente por eso soy hijo de Dios, y porque la sangre de Jesucristo me reconcilió con Dios, el diablo no puede poner ninguna de sus mentiras sobre la mente de uno de sus hijos. Muy bien. Y tercero, la tercera cosa que solamente es posible con la sangre de Jesús. Dijimos, lo primero que solamente es posible con la sangre de Jesús es el ser limpio de nuestros pecados. Lo segundo es ser liberado de toda influencia de las tinieblas. Y lo tercero, que solamente por la sangre de Jesús podemos conseguir, es el acceso a la vida en el Espíritu. Qué impactante que es esto. La sangre de Jesús nos da acceso a una vida en el Espíritu. Qué tremendo que es esta verdad. Qué impactante que es esta verdad. La Biblia nos enseña que podemos vivir en el Espíritu. La Biblia nos enseña la palabra de Dios y el plan de Dios. Lo que Dios quiere para vos es que vivas constantemente en la presencia del Señor. Que a medida que tomás decisiones en los lugares en donde te movés, lo hagas en la presencia del Señor, en comunión íntima con Él, haciendo lo que Él quiere. Y eso es vivir en el Espíritu. Pero ¿por qué solamente por la sangre de Jesús uno puede vivir en el Espíritu? Hay un pasaje que Jesús más o menos lo trata de explicar esta idea. Bueno, lo explica, no es que más o menos. ¿Qué dice Jesús? Dice, el viento sopla de un lado para otro y vos lo sentís y escuchás su silbido, dice Jesús, pero no lo podés ver. ¿Me seguís? Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu, dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué significa este pasaje? Significa que aunque uno lo siente, aunque uno escucha su silbido, el que es guiado por el Espíritu, así como vos y yo no tenemos control del viento, como era el ejemplo que ponía Jesús, así uno no tiene control sobre su vida, sino que la tiene el Espíritu. Y hay otro pasaje en Gálatas que nos dice lo siguiente, dice, muchachos, si por el Espíritu tenemos vidas, andemos en el Espíritu. Pero mirá qué revelador que son estos dos pasajes. Jesús nos dice que el que vive en el Espíritu es como el viento. Y Pablo dice en Gálatas, andemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces no andamos en el Espíritu. ¿Me seguís? O sea que vos, hijo de Dios, hija de Dios, tenés dos formas de vivir la vida cristiana. Aunque ya conociendo a Dios, uno puede vivir en el Espíritu, caminando en comunión plena con Dios y sintiendo su presencia a diario y obedeciéndole a Dios y sabiendo lo que Él quiere. Y por otro lado, puede vivir fuera del Espíritu. Que aunque conoce a Dios, aunque tiene encuentros con Dios, en su vida la vive más o menos con sus estrategias, con sus formas, con sus fuerzas. ¿Me seguís? Es por eso que este pasaje nos dice, andemos en el Espíritu. Y muy bien, ¿cómo podemos hacer para andar en el Espíritu? ¿Me tengo que clavar 5 horas? ¿Tengo que ayunar 40 días como condición inquebrantable para poder caminar en la presencia de Dios? ¿Tengo que vivir en perfecta santidad para poder caminar en la presencia de Dios? Y esto Jesús, nuestro Salvador mismo, nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 3. Voy a necesitar, por favor, que si me lo pueden poner en la pantalla, porque si me lo pongo a buscar en la Biblia, voy a tardar. Bueno, estamos igual. Bien, qué rápido que son los de cabina. Bien, dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y después el pasaje que sigue nos explica y nos dice que con estos ríos de agua viva se refería al Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Mirá qué tremendo. ¿Cuál es la condición para vivir en el Espíritu? El que cree en mí, dice Jesús. Y cuando Jesús dice cree en mí, se refiere a creer en Él como persona, pero sobre todo a lo que Él hizo en la cruz. Es decir, en la sangre de Jesús. O sea, y traduciendo, solamente por la sangre de Jesús, por poner la fe en la sangre de Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz, uno puede vivir en el Espíritu. ¿Venís hasta acá conmigo?
Lo único que nos abre el camino para vivir en la presencia de Dios es la sangre de Jesús. Es el momento ese en el que ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz, y ahí accedemos instantáneamente al Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo, y podemos caminar en esa presencia. No, si yo intentase hacer todo lo otro, pero no pongo la fe en la sangre de Jesús, entonces no puedo caminar en el Espíritu Santo. Si yo oro un montón, si yo obedezco, predico, no sé, sano a los enfermos, oro por la gente, la necesidad de la gente, pero no tengo fe en la sangre de Jesucristo y que solamente por eso puedo entrar en la presencia de Dios, entonces poco me sirve. Es por eso que Jesús decía que hay un solo mediador, como dijimos, entre Él y Dios, porque lo único que nos sirve para estar en plena comunión con Dios es la sangre de Jesucristo. No es que uno tiene que orar 3 horas y ahí recién como oraste re lindo y oraste un montón y Dios vio que perseveraste un montón y que sos re capo y sos re fuerte, entras a la presencia de Dios. No, quizás tuviste la peor semana de tu vida, pero en el momento en el que vos decís, Señor, yo creo que por lo que vos hiciste en la cruz, por la fe en vos y en tu sangre, y entro instantáneamente en la presencia de Dios, entonces ahí sucede y Dios te saca del lugar de lejanía que podés estar viviendo y te pone instantáneamente en la presencia de Dios. Es por eso que también en el libro de Hebreos 10:38 nos dice lo siguiente, dice que por la sangre de Jesucristo tenemos acceso al lugar santísimo, a toda la presencia de Dios, a todo lo que Él tiene. Qué impactante es que es esto. ¿Cuántas veces tratamos de buscar a Dios y no sentimos la presencia de Dios porque en el fondo estamos tratando de acercarnos a Dios con nuestra oración, con nuestra fuerza? Que está re bien orar y mucho, si es posible, mejor. Pero no es eso lo que nos acerca a Dios. Lo único que nos acerca a Dios es poner la fe en la sangre de Jesucristo. Que lo único que nos abre el camino es eso. Hay otro pasaje en la Biblia que dice, sean llenos del Espíritu Santo. Este es el plan de Dios. No se embriaguen con vino que se diluye, dice, sino sean llenos del Espíritu Santo, nos dice Efesios. Qué impactante que es este pasaje. Y mira cómo compara la vida en el Espíritu. ¿Lo compara con qué estado este pasaje? Con ser borracho. ¿Por qué? Porque cuando uno está bajo los efectos del alcohol, no tiene control sobre sí mismo. O actúa de forma diferente a que cuando está natural sin el vino. Pero ¿qué nos dice la palabra sobre el estar borracho? Eso dura un momento y después se va y no te sirve para nada. Un amigo mío me decía que cuando era joven, me decía, yo cuando iba a los boliches era re tímido, no me animaba a acercarme a una chica. Pero ¿qué hacía? Tomaba un poco y eso me daba el valor y no tenía vergüenza, iba y me acercaba a hablar y me funcionaba, decía. Pero si iba sin eso no me funcionaba. Pero mirá esa comparación. El alcohol, como nos dice la palabra acá, hace que vos no seas vos, que seas alguien diferente. Y compara esa situación del alcohol que te hace alguien diferente con el ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, no se diluye como el vino que dura un momento, dura todo el tiempo. Y cuando uno está viviendo en el Espíritu Santo y andando en el Espíritu Santo, así como alguien te ve, si estuvieses borracho, que te diría, vos no sos el normal de siempre, alguien te va a ver cuando estás lleno del Espíritu Santo y decís, no sos el normal de siempre, hay algo diferente en vos. Haces cosas y te comportás y mostrás algo que cuando no estás en el Espíritu no lo mostrás. Y eso es andar en el Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, como mi amigo, encuentra el valor para hacer todo lo que quiere. Es capaz de tomar las decisiones que en otro momento no se podría quizás animar a tomar. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu está en uno y porque uno está andando en el Espíritu. Pero ¿cuál es la única forma y la condición indispensable y la más importante para vivir en el Espíritu? Es poner la fe en la sangre de Jesucristo. Que solamente por eso el Espíritu viene a mi vida y puedo vivir en esa dimensión espiritual que Dios tiene para vos y para todo hijo de Él. ¿Me seguís? ¿Qué tienen en común estos 3 puntos que estamos analizando? Tienen en común en que lo principal que uno tiene que hacer ante eso que ya está, que es la sangre de Jesús, es tener fe, es creerlo de corazón, es aceptarlo simplemente por fe, sin cuestionamiento, sin que haya un esfuerzo detrás, simplemente aceptarlos por fe. Una vez
el apóstol Pablo era alguien que se recontra enojaba. ¿Viste que a veces pensamos que el hombre espiritual es alguien que siempre está en el mismo tono? Que siempre es así, tranquilito, nunca se enoja, nunca se saca. Bueno, el apóstol Pablo no era ese. El apóstol Pablo cuando se enojaba, obviamente sin pecar, ¿viste? Sin agredir, pero se enojaba el tipo. Y una vez se enojó con un grupo de creyentes que le decía, muchachos, en Gálatas 3, ustedes empezaron bien en el Espíritu, se acercaban a Dios por la fe en la sangre de Jesús y Dios le daba toda su presencia en ese momento. ¿Por qué ahora ponen esas reglas? Me fui yo y después de un tiempo ponen esta regla de que no hay que orar mucho, no hay que ser un cristiano perfecto para recién entrar en el Espíritu. ¿Qué les pasó con ustedes? Empezaron bien y ahora están caminando mal. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos el mismo error? ¿Cuántas veces después de varias experiencias que tuvimos con Dios muy lindas, muy tremendas, nos distraemos de Dios y empezamos a ver en qué podemos mejorar? Que está bien eso, ver en cómo orar más, cómo leer la Biblia más, está todo perfecto en cómo obedecer a Dios más. Pero no es eso en sí lo que te acerca a Dios, lo que hace que podamos entrar en el Espíritu Santo. Lo único que hace que podamos andar en el Espíritu Santo y entrar en la presencia de Dios es la fe en la sangre. Y como consecuencia viene el cambio natural de la conducta, el orar más, el leer más, el obedecer más. ¿Me seguís hasta acá? Pero lo que tienen en común estos 3 puntos es que estas 3 cosas, la libertad de pecados, la limpieza de pecados, la libertad de cualquier influencia de las tinieblas y el andar en el Espíritu solamente se pueden acceder por poner fe en el corazón, en la sangre de Jesucristo. No hay otro camino. No es que lleva 3 años o lleva minutos o lleva horas. No, en el momento, en el segundo, en el instante que uno pone fe, todo eso se cumple en tu vida y en la vida de todo el que lo cree de todo corazón. Y es el llamado de Dios. Es por eso que una y otra vez Dios nos enseñó a tener en cuenta el sacrificio de la cruz. Porque cuando uno más entiende el sacrificio de la cruz y más reconoce en todo tiempo que es la sangre de Jesucristo, lo único que nos acerca a todo lo que Dios tiene, uno más puede continuar viviendo en esa dimensión. Es por eso que Jesús nos mandó constantemente a recordar en la Santa Cena el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Qué es lo que nos está enseñando a recordar Jesús en la Santa Cena? Lo que Él hizo en la cruz. Porque en la medida en la que uno constantemente mira a la cruz, mira a la sangre de Jesús y lo reconoce como lo único que puede traer a tu vida y a la vida de todos, todo lo que Dios tiene para cada hijo de Dios, en ese mismo momento en el que lo reconoce, lo conseguís y lo tenés, porque es lo que la palabra enseña en los versículos que vimos. Y mañana al levantarte, en el momento que vos mires a la cruz de Cristo y reconozcas que por la sangre de Jesús tenés eso, vuelve nuevamente para vos a tu vida. Y si pasado mañana decís, bueno, estuve muy bien en la presencia de Dios, decís, ahora voy a hablar un montón y ahí va a venir la presencia de Dios, y lo ponés esa acción tuya como la condición para que venga la presencia de Dios, entonces no te va a funcionar, porque lo único que funciona es la fe en la sangre de Jesús, y como consecuencia el orar más, y como consecuencia el buscar más de Dios, y como consecuencia el tratar de obedecer más a Dios. Pero no son esas las condiciones que Dios nos pone para alcanzar todo lo que Dios tiene para vos. La única condición indispensable, aunque todas esas también son secundarias, pero la única condición indispensable es la fe en la sangre de Jesús. ¿Cómo viniste hoy? ¿Hoy viniste sintiéndote sucio por tus pecados? En la sangre de Jesús sos limpio. ¿Viniste luchado con las tinieblas y reconociéndole el diablo me está atacando y me quiere hacer de goma? La sangre de Jesucristo te da victoria. O viniste, Señor, vengo frío espiritualmente, no siento tu presencia hace rato y hace tiempo que no experimento el caminar en el Espíritu, el andar en el Espíritu como la Biblia enseña. Solamente por la sangre de Jesús lo podés conseguir. Capaz tenés años, meses o días, o no importa el tiempo, pero quizás tenés mucho tiempo de no vivir en la presencia de Dios. Bueno, Dios no te pide el mismo tiempo de oración para entrar en su presencia. Lo único que te pide es fe en la sangre, en la cruz de Jesús. Y es por eso que Dios es sí y amén. Cuando Dios te promete que vas a estar al lado de Él, es porque lo puedes conseguir hoy. Eso significa que sí y amén, como dice un pasaje en la Biblia. Que Dios no anda con vueltas. Dios no nos pide cosas complicadas para alcanzar todo lo que Él tiene para vos. No.
lo único que pide, lo único que busca es un corazón que acepte la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús y que tenga fe en eso. Que acepte la obra de Jesús y la crea de todo corazón. Y en el momento en que hay eso, entonces el reino de los cielos viene a la tierra. Qué impactante es que es esto. Dios no nos pide grandes obras, no nos pide grandes acciones. Él sale a nuestro encuentro y la única condición es la fe en la sangre de Jesús. Es por eso que hay un versículo que es uno de mis favoritos que dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, toda bendición espiritual por la cruz de Cristo ya lo tenés. Está en vos, la tenés disponible, no lo tenés que conseguir. Toda bendición, todo lo que Dios es, todo lo que Dios, todo lo espiritual que Dios te quiere dar, todo el amor de Dios, todo el poder de Dios ya está disponible para vos por medio de la sangre de Jesús. Por eso que Dios es sí y amén. Que en el momento en el que uno lo acepta, lo recibe. Dios no anda con vueltas. En el momento en que vos aceptás que por la sangre de Jesús sucede todo, entonces sucede todo. Te invito a ponerte en pie y vamos a fortalecer nuestra fe. La Biblia nos enseña a creer en esperanza contra esperanza. No sé si pueden pasar los músicos. Vamos a cantar esa canción, si puede ser la de Abriste el mar para que yo cruzara, porque es eso lo que hace la sangre de Jesús. Abrió todo lo que nos separaba de Él para que podamos estar 100% delante de Él.